Ok, muy buenas tardes, compañero, profesor. Nosotros le venimos a exponer lo que son las normas ISA. Mi grupo está conformado por Keiber Pavón, Ángel Mercado y mi persona Edmundo Minguet. Para empezar, tenemos que en instrumentación y control se emplean una serie especial de símbolos con el objeto de transmitir de forma más fácil y llevadera lo que es la información. Esto es indispensable tanto en el diseño, operación y mantenimiento de los sistemas de control. Un sistema de símbolos se ha estandarizado por las normas ISA, las cuales son la Sociedad de Instrumentistas de América, creando una norma llamada ANSI ISA S5.1 1984 R 1992, ya que las necesidades de varios usuarios para sus procesos son diferentes. Esta norma reconoce estas necesidades proporcionando lo que son métodos de simbolismo alternativos. Se tiene que los símbolos en el proceso no son parte de esta norma, pero se incluyen para ilustrar aplicaciones de símbolos en lo que es la instrumentación. Pasamos aquí, bueno, ya les explicaba la norma aquí cómo se escribe, ANSI ISA S5.1 1984 R 1992. Pasamos a la siguiente diapositiva y nos encontramos con aplicaciones en la industria. Las normas ISA son convenientes en el uso, por ejemplo, de la petroquímica, del refinamiento de metales, de aires acondicionados, de muchas otras aplicaciones también, como sería la generación de poder, el petróleo, entre otras grandes cantidades de aplicaciones que pudiera tener las normas ISA. Pasamos ahora a aplicaciones a clases de instrumentación y funciones de instrumento. Los métodos de identificación proporcionados en esta norma son aplicables a toda clase de medida de procesos e instrumentación de control. Ellos solo son aplicables a la descripción discreta de instrumentos y sus funciones, sino que también para ellos se utilizan para lo que serían las funciones análogas, como sistemas que son despliegue compartido, control compartido y control distribuido, así como también lo que sería el control de computadoras. Pasamos ahora a lo que son diagramas de tubería e instrumentación DTI, una parte muy importante. Los DTI son diagramas que contienen básicamente los equipos de proceso, las tuberías, los instrumentos y las estrategias en el control del proceso. Un DTI es el único elemento más importante en el dibujo para definir y lo que sería organizar un proyecto, mantener el control sobre un contratista durante la construcción, entender cómo es controlada la planta después de finalizar un proyecto, mantener un registro de lo que fue acordado y aprobado formalmente para lo que sería la construcción y registrar lo que fue construido en la forma como se diseñó los DTI. Los DTI son conocidos por varios nombres en todo el mundo, como explicábamos también en la exposición de instrumentación, pero en todo el mundo, sin tomar en cuenta cómo se han nombrado, su valor tiene gran importancia. Estos son llamados, como los tenemos aquí, DTI, PIID, diagramas de tubería e instrumentación y diagramas de proceso e instrumentación. La mayoría de lo que son estas firmas utilizan las normas ISA como base para luego añadir sus propias modificaciones de acuerdo a sus necesidades. Las normas, como tenemos aquí, ISA 5.1 1984 R 1992 e ISA 5.3 1982 son las guías más aceptables para el desarrollo de símbolos de instrumentación, sistemas de control en la industria como son las industrias químicas, petroquímicas, generación de energía, pulpa y papel, refinación de metales y aires acondicionados. Pasamos ahora al siguiente punto, un repasito de lo que son símbolos y diagramas, como ya vimos en instrumentación. Y los símbolos y diagramas son usados en el control de proceso, más que todo para indicar lo que sería la aplicación en el proceso
el tipo de señales empleadas y la secuencia de componentes interconectados. Pasamos ahora, disculpen que tengo la lacto de este lado. Como podemos ver en la siguiente tabla, no sé si podemos ver bien desde ahí por la calidad del video, tenemos la nomenclatura de instrumentos. De este lado izquierdo tendríamos lo que son las variables desde la A hasta la Z. Y de este lado derecho tendremos la función que se cumple para cada variable. Como vemos, este círculo en instrumentación nos indica una acción a tomar. El círculo, ya lo explicaré más adelante. Y sabemos que las letras de arriba indican el tipo de instrumento y las letras que están abajo el código de ubicación del instrumento. Por ejemplo, nos vamos a una de las variables, elegimos algo que nos compete, bueno, E. La E significa voltaje, ¿cierto? Entonces, si le queremos dar al voltaje, aquí tenemos la letra X, ¿cierto? Tenemos voltaje. Le queremos dar al voltaje una acción, por lo menos le damos I. La nomenclatura I significa indicator o indicador en español. Lo que nos está diciendo este símbolo completamente es que tenemos un indicador de voltaje. Por supuesto, en la parte de abajo iría el número de lazo donde está ubicado este indicador de voltaje. Igual podríamos hacer con otras variables como es por ejemplo level, lo cual es nivel en español como sabemos. Utilizamos la letra I para indicar que, valga la redundancia, es un indicador de nivel, como dicen sus letras. Tenemos que la primera letra X, como ya explicaba, es la variable y YZ significaría la acción que cumple esta variable. Pasamos ahora a lo que sería código código de identificación de instrumento. Esto es otra tabla. Claro, es una tabla muy grande. Traté de buscar una imagen más pequeña, pero esta es la que conseguí en internet. Y es la misma cosa, solo que aquí arriba tenemos lo que son las variables de la A hasta la Z. Y de este lado podríamos identificar lo que sería la función que cumple cada variable. Si buscamos voltaje, como vimos en la gráfica pasada, en la tabla pasada, lo ubicamos por la E que está aquí, voltaje. Aquí es la E, no sé si pueden ver de forma clara. Busquemos el mismo indicator o indicador que encontramos en la otra tabla y lo tenemos aquí, indicator. Lo que tenemos es que buscar el cuadrito donde se une con voltaje y aquí tenemos que su nomenclatura es EI, voltaje indicator, en español indicador de voltaje. Igual que como encontramos level en la tabla pasada, lo podemos encontrar por la letra E. Eso es algo que nos tenemos que ir grabando, bueno, si queremos estar en una industria y usar las normas ISA con sus tablas y todas sus cosas para indicarnos bien dónde están los indicadores. Aquí tenemos level, buscamos indicator, nos vamos poco a poco a donde está level y nos dice que es LI, level indicator, o en español sería indicador de nivel. Así, bueno, con cada una de las variables y cada una de las funciones que cumple con esta tabla, el cual es llamado código de identificación de instrumentos. Pasamos al siguiente punto y son los símbolos de instrumentación. Como tenemos, aquí vemos que hay suministros y la localización de los mismos. El suministro, como dice aquí, puede ser suministro de aire, suministro eléctrico, suministro de gas, suministro hidráulico, suministro de nitrógeno, suministro de vapor y suministro de agua. Y también, como vemos claramente aquí, podemos ver su localización, el cual PP significa que está en la línea de proceso, LO en el campo local, PNB significa en el tablero principal, BPNBL en el tablero local y así las otras que encontramos como PNBL en el tablero de control. Pasamos ahora
a la siguiente diapositiva y nos encontramos un ejemplo. Este ejemplo nos está indicando, hay un círculo con una raya en el medio, ya les explicaré la raya en el medio. Bueno, para adelantarle, la raya en el medio significa que este es un instrumento discreto que se encuentra al alcance de lo que es el operador y está montado sobre el tablero. Como ya lo vimos en la gráfica anterior, LI, ¿qué es lo que significa? LI significa Level Indicator, o en español, como se diría, indicador de nivel. ¿Qué significa el número que está abajo? 2702 es la ubicación del lazo donde se encuentra este instrumento, y SA, como se ven aquí, significa que tiene un suministro de aire. Sabemos, como ya le expliqué, que al tener la raya en el medio significa que está montado en el tablero y está al alcance de lo que es el operador. Pasamos ahora a identificación de instrumentos. En este caso se utilizan lo que son letras y números para identificar los instrumentos. Aquí tenemos lo que es FRC 102A. Tenemos que, disculpen, F es la primera letra y RC las letras subyacentes. Esto es la identificación funcional. 102 sería el número de lazo de control y A un sufijo, lo que sería la identificación de lazo. Pero nos vamos a desgranar cada una de ellas y decimos que la letra F nos está indicando que es una variable de flujo. RC lo que nos está indicando que son letras subsecuentes, que en este caso nos indica que es un control registrador. El número 102, como ya vemos en esta imagen, significa el lazo de instrumento dentro del proceso de control, y el sufijo A lo que nos indica es que hay varios instrumentos del mismo tipo montados en ese tablero. También, como vemos en la siguiente diapositiva, también podemos usar lo que es FRC 25102 o FRC, ya va, disculpe, FRC 25102 o 25 FRC 22. Esto significa control registrador de flujo número 102, construcción 25. Y por ejemplo, un control registrador de flujo recibe señales de dos transmisores de flujo separados. Las etiquetas de cada transmisor se pueden escribir de la siguiente manera: FT102A para el primer transmisor y FT102B para lo que sería el segundo transmisor. Pasamos ahora a lo que es la descripción de cómo los círculos indican la posición de los instrumentos, lo que les explicaba ya anteriormente, pero aquí lo tenemos en una gráfica para que todos los podamos entender. Aquí tenemos la que vimos en el ejemplo, un círculo con una raya en medio, significa instrumento discreto o aislado montado sobre el tablero que normalmente está al alcance del operador. El siguiente círculo vacío, sin raya en el medio, está montado en el campo. Y el siguiente círculo con dos rayas significa que está en una posición auxiliar al alcance de lo que sería el, el operador. Y así sucesivamente encontramos funciones para display, función de computadora y control lógico programable. Pasamos ahora a esta parte, se me olvidaba, qué pasa cuando las rayas son punteadas, y esto lo que significa es que el instrumento está montado en la parte posterior del panel y no es accesible al operador. Como ven, el instrumento discreto es un punteado, se está atrás del tablero. La función de computadora es un rombo, está atrás, un hexágono, está atrás del tablero. El control lógico programable si es un rombo con un cuadrado, y no se encuentra al alcance de lo que sería el operador. Pasamos ahora a funciones simples. Simplemente, bueno, el círculo montado localmente en el campo, un círculo sin raya, un círculo con raya punteada montado detrás del tablero de control y un círculo con una raya montado en el panel de control. Pasamos a explicar este pequeño ejemplo y tenemos un círculo con una raya en el medio. Sabemos que es un instrumento discreto el cual está montado en el panel de control al alcance del operador. Tenemos que FRC significa control registrador de flujo
y está ubicado en el 102 y este 5 al lado, como dice, significa que está montado en el panel 5. Ahora tenemos las funciones múltiples. Las funciones múltiples, como vemos, dos círculos vacíos, está montado localmente o en el campo, dos círculos con raya punteada montados detrás del tablero de control y dos círculos con una raya continua montados en el panel de control. Eh, un ejemplo, si FRC incluye una segunda plumilla para graficar, por ejemplo, presión, se usará un círculo doble para indicar esta dicha función. Si tiene dos variables, por ejemplo, un instrumento. Pasamos ahora a lo que son las líneas de conexión de instrumentos. Aquí vemos, bueno, claramente una línea completa, alimentación de instrumentos o conexión de procesos. Esta es señal neumática, dos líneas, cuatro pares de dos líneas que cortan una línea completa. Señal neumática, línea punteada, señal eléctrica, igual que esta que tiene abajo es señal eléctrica. Líneas diagonales, cuatro tríos. Y esta línea con 4X significa que existe un tubo capilar, lo cual es un sistema térmico. Esta línea con una L es una señal hidráulica. Y esta línea que parece una señal senoidal significa que es una señal electromagnética, sónica o radioactiva. Pasamos a la siguiente diapositiva que tenemos en este lado. Y como vemos, bueno, es un esquema donde podemos encontrar un circuito. En este dibujo podemos apreciar un proceso de intercambiador de calor que tiene un controlador indicando una temperatura, como vemos es el controlador TIC ubicado en el lazo 301. Este manda una señal eléctrica a un transmisor TT, como vemos aquí está punteada apenas, manda una señal a este transmisor TT que también se encuentra en el lazo 301, como se puede ver, y este a su vez envía una señal de temperatura, como vemos aquí que ya les expliqué en la parte anterior, al tubo capilar. De este lado, como podemos ver, tiene una entrada de flujo que es controlada por una variable, una válvula, disculpa, de temperatura ubicada en el lazo 301, que a su vez tiene un relé de temperatura que es activado por la misma temperatura de este flujo y manda una señal eléctrica punteada, como la ven, a este controlador indicador de temperatura. Esto fue la parte de mi exposición. Ahora les dejo con mis compañeros. Saludos amigos, mi nombre es Keiber y les vengo a continuar con las explicaciones de las normas ISA, espero que sea de su agrado. Como podemos ver en este dibujo se muestra lo que el área de proceso de campo de este ejemplo. La sección de área de proceso de campo muestra los instrumentos montados de campo si se compara el diagrama de instrumentación y tubería de los PCI de un sistema. En el diafragma del lazo de instrumentación se podrá interpretar el lugar en el que están ubicados los instrumentos, ya que aparecerán los mismos símbolos. En este caso tenemos un transmisor de flujo en el lazo 301. También se encuentra una placa de orificio que al ser dos placas hacen una diferencial de presión, lo cual hace una señal que puede ser medida a través de un transmisor de flujo. Luego a su vez hacia una válvula de flujo que lleva una señal, la válvula de flujo que lleva una señal de 3 a 15 psi. En esta ocasión tenemos, cuando son empalmes o conexiones de campo, tenemos dos contactos 1 y 2. La sección de empalme de campo nos muestra las cajas de empalme o conexión para el lazo. Las cajas de conexión son los puntos intermedios de conexión entre las líneas de señal. Por lo regular, estas no son mostrados en los PID. En esta ocasión tenemos una caja de conexión de un panel trasero con su entrada y salida. La sección de un panel trasero nos muestra la ubicación de los instrumentos, conexiones que están localizados en la parte trasera del panel. En este caso tenemos un diagrama del panel frontal. Vemos un registrador de flujo y un controlador indicador de flujo.
La sección del panel frontal nos muestra la ubicación de los instrumentos montados en el tablero. En este ejemplo tenemos un flujo de lazo 101, lo cual le entra una señal de corriente de 4 a 20 mA con sus líneas positivas y negativas. Los controladores electrónicos contienen una conexión positiva y negativa y la polaridad debe tomarse en cuenta al conectarlos. Las letras de identificación son definidas por el fabricante. En este caso, aquí vemos las cajas de conexión de campo, que son los puntos auxiliares de conexión para las líneas de señal. En un diagrama de lazo, estas se encuentran usualmente en la sección de caja de conexión de campo y en la sección del panel trasero. Identificación del símbolo para el suministro de energía de lazo. La S que se encuentra en el diagrama significa suministro. Los diagramas de lazo también nos proveen la información acerca del suministro de energía del lazo. En un lazo neumático, el suministro de energía está representado por las letras AS, seguido de la cantidad de presión requerida para la operación del instrumento. Esta información está conectada por una línea sólida hacia el instrumento. En las figuras que se muestra un suministro de energía de 20 psi. Identificación del punto de ajuste set point y el rango de operación del instrumento. Como podemos ver por medio del diagrama de lazo de instrumentación, se puede identificar el punto de ajuste y rango de operación de los instrumentos. Aquí podemos ver que tiene un suministro de 20 psi y su set point es de 0 a 100 y con un valor de 80 indicado en el rombo. Para la información acerca del rango de operación del instrumento, se localiza dentro de un rectángulo horizontal cerca del instrumento al que se está haciendo una referencia, mientras que la información acerca del punto de ajuste o set point se muestra en un rombo ubicado cerca del controlador. Identificación e interpretación del símbolo de acción de control. Otra importante información en el saber cómo responden los instrumentos de acción de control es mostrada por medio de una flecha apuntando hacia arriba o hacia abajo. La flecha está localizada cerca del símbolo del instrumento o abajo del rectángulo que contiene la información sobre el rango de operación del instrumento. La flecha indicando hacia arriba indica que al incrementarse el valor de la señal de entrada, aumenta el valor de la salida, también aumenta. Y cuando la señal apunta hacia abajo, funciona de forma contraria. El valor de la salida disminuye mientras el valor de la entrada aumenta. Lazos electrónicos. Interpretación de lazos electrónicos por medio de los símbolos de instrumentación. Vemos una placa de orificio y este es el mismo diagrama que ya he explicado anteriormente. Una de las ventajas de los diagramas de lazo es el poder hacer un seguimiento lógico a través del lazo. Por lo regular, el punto de inicio para leer un diagrama es por el lado izquierdo. A propósito, el poder de encontrar el elemento primario, por ejemplo. El siguiente ejemplo se refiere a un lazo diseñado para la medición del flujo por medio de una placa de orificio. El transmisor etiquetado como FT101 sansa y mide la diferencia de presión causada por la restricción de la placa de orificio. El transmisor también produce una señal que representa esta caída, lo cual es proporcional al flujo promedio. Los puntos de conexión del transmisor son terminales eléctricas. Los signos positivos y negativos indican la polaridad de los terminales. Este es el transmisor, transmite una señal de 4 a 20 mA. La flecha apuntando hacia arriba nos indica que es un instrumento que actúa directamente. El óvalo alrededor de las líneas de la señal indica que está blindada la señal para evitar interferencia que pueda ocasionar una lectura errónea en los indicadores. La señal de transmisor pasa a través de 3 cajas de conexión. Estas están ubicadas en el área del campo de proceso, en el área de campo de conexión y en la sección del panel trasero. Las cajas de conexión están mostradas en grupos de cuadros conectados verticalmente, etiquetadas con JB y con un número de identificación en la parte superior. En este lazo, las etiquetas de las cajas son JB300, JB400 y JB500. Los números dentro de los cuadros corresponden a los puntos de conexión. Las notas en el diagrama
de información especifica el número de cable. Por ejemplo, entra en JB400 y el cable 30 sale desde JB400. Utilizando la siguiente figura podemos observar que en el punto 22 el cable número 1 va desde ese punto hasta el punto de conexión 8, en el cual es mostrado en la sección frontal del panel. En el punto 1 y 2 se puede observar que existe un suministro de energía eléctrica ES, y a su vez se indica la tensión y la frecuencia del suministro. Por último, observando el rectángulo, podemos decir que el controlador indicador de flujo FIC101 convierte la señal eléctrica recibida a galones por minuto. Interpretación de los lazos neumáticos por medio de los símbolos de interpretación. En este caso, el elemento primario del lazo de un orificio. En esta está instalado una tubería de 11 por 2 de pulgada. La identificación así como el radio están indicados en el dibujo. El material de proceso es agua. El transmisor etiquetado como FT301 tiene dos terminales de conexión etiquetadas como S para suministro y O para el puerto de salida. El rango de operación del instrumento es de 0 a 100 H2O, lo cual está indicado en el rectángulo horizontal cercano al instrumento. El suministro de aire es de 20 psi. La flecha apuntando hacia arriba nos indica que es un transmisor que actúa directamente, esto es, si aumenta la señal de salida, la señal de entrada también aumenta. La señal neumática de transmisor pasa a través de una caja de empalme que está montada en el campo JB100. Del punto 1 continúa con la caja JB200 que está situada para los lazos neumáticos. Son cuadrados unidos verticalmente tales como los usados en los lazos electrónicos. La notación de la línea de identificación adyacente al JB100 indica que la línea es un tubo del número 28. Esta línea en particular es designada como 28.1, que quiere decir que es el primer tubo de línea 28 de JB200. Va conectada a la parte posterior del panel. Los tubos están conectados a los cuadros correspondientes al extractor etiquetado como FY301. Este último tiene suministro de aire. Bien, aquí podemos ver el tema de los símbolos de instrumentos de un proceso simple. En este diagrama podemos ver un intercambiador de calor con varios lazos de control como el 100, el 101, el 102 y el 103. Vemos que hay válvulas de temperatura, hay un transmisor de flujo, hay un registrador de flujo, tenemos un controlador de indicador de nivel, también hay una válvula de nivel, tenemos un elemento primario de temperatura, hay válvulas de seguridad de temperatura, también un registrador de presión y un registrador de flujo. Tenemos un transmisor de presión y flujo y el elemento primario del flujo. El transmisor de flujo FT100 envía una señal eléctrica al registrador de flujo FR100 ubicado en el panel. El dispositivo primario es un tubo Venturi. En el lazo de temperatura TRC101, el elemento final de control es una válvula TB101. Las letras FO debajo del símbolo de la válvula indica que ésta se abre si el diafragma se rompe o la señal de aire falla o si existe una condición similar. El TS101 es un interruptor para activar un TAL101, que significa una alarma por baja temperatura. El elemento primario para medir el flujo y la presión del vapor es una placa de orificio FE102.
los transmisores de flujo FT102 y la presión PT103 conectados a la salida de la placa orificio envían señales neumáticas a los respectivos registradores FR102 y PR103. Cuando se trabajan con fluidos compresibles como gas, aire y vapor, el uso de la presión de la entrada o de salida afectará significativamente la cantidad final o el volumen que se calcule a los datos registrados en las gráficas. Bien, esta ha sido mi exposición. Ahora los dejo con mi compañero Ángel Mercado. Saludos, mi nombre es Ángel Mercado y yo les voy a continuar hablando sobre las normas ISA. En este momento vamos a estudiar los elementos primarios para el control de temperatura. Por ejemplo, acá tenemos en este diagrama el registro local de un sistema con termopozo. Estos a su vez tienen estas numeraciones que están acá, que son los registros con el cual se identifican cada uno de sus componentes. A continuación tenemos el registro local de un con termopar resistencia con termopozo. También tenemos la transmisión indicador de un sistema de llenado térmico. También tenemos la transmisión tipo radiación térmica pirómetro óptico y también tenemos el termómetro de vidrio con bimetálico. Ahora bien, para describir cada uno de estos registros, primeramente vamos a ver qué elementos primarios existen para el control de temperatura. En este caso tenemos el TR31, como lo vimos en el diagrama anterior, que es un registrador de temperatura conectado directamente a la tubería en proceso por un sistema de llenado térmico. También tenemos el TW, que es un termopozo que trabaja como elemento primario, en el cual es instalado de 10 a 12 pulgadas dentro de un elemento térmico. Y tenemos también el TG, que es un termómetro de vidrio bimetálico. En el diagrama que expongo a continuación, vemos los elementos primarios para el control de presión. Aquí tenemos al lado de cada uno de ellos, al lado del tanque, en el caso del tubo de proceso, de flujo, en el tubo de proceso utilizando un sello químico, la transmisión conectada del sello baja presión y en este caso en el tubo de proceso tenemos estas numeraciones como P124, P126, FT27, que son los números de registro con lo cual se identifican cada uno de esos sensores. Ahora acá en este diagrama tenemos los elementos primarios para el control de nivel. En este caso manómetro de vidrio, indicadores, transmisores, transmisión del lado de baja venteado, transmisor conectado directamente al lado de alta, manómetro en el tablero actuado por flotador, tubo de burbujeo conectado al dispositivo final. También tenemos el tubo de burbujeo o con transmisión y control local de tubo directo, cada uno con sus números de registro como tal para poderlos identificar. Ahora, en cuanto a los elementos primarios para el control de flujo, tenemos la placa de orificio con bisel, la placa de orificio con un indicador de flujo, tenemos placa con accesorio de cambio rápido y aquí tenemos los diferentes dispositivos con sus diferentes números de registro en el cual podemos ver cómo se están identificados en cuanto a los controles primarios de flujo. Ahora, en estas normas para los elementos finales de control tenemos las válvulas de control de diagrama, tenemos también que empuja a cerrar la falla de aire abre, tenemos empuja para abrir falla de aire cierra, válvula de mariposa de falla de aire abre o falla abre cierra, empuja para abrir falla de aire cierra, empuja para cerrar falla de aire abre, 3 vías desviación hacia abajo, 3 vías de visión directa, de bola, tenemos de solenoide alterna, válvula con posicionador, diafragma de pistón y pistón de doble acción. En las diversas simbologías que podemos encontrar en estas normas tenemos que se representan por los siguientes diagramas: el foco del piloto con este diagrama, la conexión montada en el panel del control, purga conectado al Lag Stat Reset, el sello químico, conexión interlock, lógica Y, lógica 0, infraestructura de raíz cuadrada, multiplicador, divisor, sumador, restador, sustractor o restador, mayor que y menor que. Sus aplicaciones principales la podemos ver que para mostrar un proceso y el control de procesos particularmente se utiliza 4 tipos de diagramas: el diagrama de tuberías e instrumentación, de
PILD o DTI, el diagrama de lazos, el diagrama de instalación y el diagrama de alambrado. En cuanto al diagrama de tuberías e instrumentación se refiere, las tuberías son representadas con líneas. Las dimensiones de recipientes, bombas y tubos están indicados con el DTI. Un DTI bien detallado significa las decisiones sobre cómo controlar instrumentar un proceso. El DTI muestra el proceso entero y proporciona una guía completa para las operaciones del proceso y los instrumentos involucrados en este caso. En cuanto a los diagramas de ubicación, muestran con detalle la posición en la que el instrumento está instalado. Un diagrama de ubicación es importante tanto para el mecánico o técnico no formalizado en el área como para el que instala el equipo. También debajo de cada círculo que se representa el instrumento se debe indicar la elevación a la cual el instrumento será instalado. En este diagrama de ubicación podemos ver cómo están distribuidos los instrumentos. En este caso tenemos la elevación a la cual están instalados y el posicionamiento de cada uno. En el diagrama de lazos vemos cómo están enlazados o conectados cada uno de los elementos, o se conectan cada uno de los elementos unos con otros, como lo podemos observar en ese diagrama. En cuanto al diagrama de instalación, se enumera cada una de las piezas de manera tal que podamos saber a la hora de ensamblar estos equipos o ensamblar esta línea de producción o lo que vayamos a hacer en este caso, podamos tener una mejor percepción y poder trabajar de una manera más fácil y de esa manera poder elaborar cualquier tipo de instalación sin ningún problema. En el diagrama de alambrado podemos ver cómo son las conexiones eléctricas, en este caso de los conductores que se van a utilizar para las diferentes instalaciones. En resumen, un sistema de identificación de instrumentos podría incluir los siguientes componentes. 1. La etiqueta con números para definir la función en el proceso y la localización del instrumento. 2. Símbolos para identificar las señales de control de procesos neumáticos, hidráulicos, capilares, electrónicos, sónicos o radioactivos. 3. Símbolos para representar el dispositivo de control primario y finales que gobiernan el flujo de nivel y presión de temperatura. Se utilizan 4 tipos de dibujos en el sistema de control de procesos. El primero es el DTI, que tubería de instrumentación, que como se basa en cualquier diseño, como tal se basa en cualquier diseño de control de procesos. La localización de esquemas para indicador de posición de instrumentos e instalación de equipos. El esquema de instalación para proporcionar detalles y parte de posición de los instrumentos, y el diagrama de lazo de control para la calibración y localización de la falla. Esta es toda nuestra exposición. Espero que haya sido de su agrado y puedan aprender y poder desarrollar poder poner en práctica estos conocimientos. A continuación, en la descripción del video dejamos un par de preguntas para que sean respondidas por cada uno de ustedes. Y bueno, feliz tarde.